Entonces, ¿la extinción no es tan mala? Hola. Bueno, resulta que desde prácticamente el inicio de la vida los organismos vivos evolucionan. Y uno de los mecanismos de esta evolución es precisamente la extinción. Se puede definir la extinción como la desaparición completa de una especie o de un grupo de especies, como ya vimos en el top anterior. Las especies extintas son, entonces, linajes evolutivos que han llegado al final de su historia y han desaparecido del planeta. Como por ejemplo los trilobites, que fueron un grupo enorme de artrópodos que surgieron, crecieron, medraron y se extinguieron hace más o menos 250 millones de años. Por otro lado, existen especies que han desaparecido de áreas donde antes existían, pero que siguen existiendo en otros lugares del mundo. Por ejemplo, el caracara comecacao o Daptrius americanus, que ha desaparecido de México, pero existe aún en Centro y Sudamérica. Es en estos casos que decimos que una especie no está extinta, sino que ha sido extirpada. Ahora bien, todas, absolutamente todas las especies de seres vivos de la Tierra están condenadas irremediablemente a extinguirse, pues de forma natural lo han hecho muchas y lo seguirán haciendo. De hecho, ya el buen Carlitos Darwin había teorizado que la extinción es un proceso natural, que junto con la especiación, que es el proceso evolutivo por el cual surgen nuevas especies por muy distintos mecanismos, mantenía un equilibrio entre las especies que existen en el mundo. De hecho, se estima que más del 99% de las especies que han existido desde el inicio de la vida hasta la actualidad ya están extintas. Pero, ¿cómo exactamente es que se extingue una especie? Bueno, a grandes rasgos, una especie se extingue cuando desaparecen las condiciones que necesita para vivir, ya sea por cambios graduales a los que no pueden adaptarse, a la llegada de nuevas especies que compiten por los recursos, o incluso a eventos catastróficos repentinos. Por ejemplo, hace como 3 millones de años surgió un puente de tierra que conectó lo que ahora es Sudamérica con lo que ahora es Norteamérica. Y muchas especies de un lado y de otro cruzaron este puente que ahora es Centroamérica en un evento llamado el Gran Intercambio Americano. Y resulta que en Sudamérica había evolucionado un grupo de aves gigantes no voladoras y depredadoras, que eran llamadas aves del terror o más propiamente Phorus rácidos. Pero después de este intercambio americano, posiblemente por la competencia de grandes mamíferos que llegaron del norte, estas especies de aves del terror, debido a la competencia con los mamíferos en un proceso de migración, interacciones, competencia y demás, fueron desapareciendo, se extinguieron. Por otro lado, en la historia de la Tierra han ocurrido distintos eventos catastróficos a nivel global que han hecho desaparecer a grandes cantidades de especies en un periodo de tiempo relativamente corto. Estos eventos son conocidos como extinciones masivas y hasta ahora han ocurrido 5 en la historia de la Tierra. Probablemente una de las más famosas es la que eliminó a los dinosaurios a finales del periodo Cretácico. En este canal entendemos perfectamente que no todos los dinosaurios se han extinto, por ejemplo las aves, y también entendemos perfectamente que los saurópodos no se extinguieron en ese evento, sino que se extinguieron millones de años antes, pero es que está bien chido hacerlo. Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga, pues se considera que debido a las actividades humanas, estamos enfrentando una pérdida de especies en cantidades tales y a una velocidad tal que puede considerarse una sexta extinción masiva. Y es que recuerdan que una especie se extingue cuando pierde las condiciones de su ambiente para poder vivir. Bueno, pues eso mero es lo que viene haciendo el ser humano desde hace ya varios siglos. De hecho, desde antes de que entendiéramos el concepto de que las especies desaparecen. Nuestras acciones han hecho en muchos lugares del mundo que el entorno deje de tener las condiciones necesarias para que tal o cual especie pueda sobrevivir y por lo tanto se extinga. La contaminación y el cambio climático son dos procesos a gran escala que condicionan muchas veces el establecimiento de estas condiciones necesarias para las especies. Pero hay 3 causas puntuales y mucho más directas que han provocado la extinción de muchas especies. Y estas causas son la cacería, la pérdida de hábitat y la introducción de especies invasoras.
Como hemos visto en el top anterior, en pocos casos es solamente una de estas variables la que condiciona completamente la extinción de una especie. Siempre es un trabajo en equipo. Hay introducción de especies invasoras combinadas con la pérdida de hábitat, o cacería con pérdida de hábitat, o cacería, pérdida de hábitat, introducción de especies invasoras, todo junto en un combo extinción grande. Ahí depende. Porque así como cada especie es única, cada evento de extinción también es único, aunque está regido muchas veces por estas tres grandes variables. Lo más inquietante para mí de esta crisis de extinciones es que muchas de las especies se extinguen sin que nosotros nos demos cuenta, y solamente conocemos a las más carismáticas. Por ejemplo, creo que la mayoría de los que ven este canal seguramente saben acerca de la crítica situación de la vaquita marina, porque ya nada más quedan 15. Bueno, creo que ya son 14. Pero relativamente pocas personas saben de la crisis de extinción de los anfibios, donde varias especies de ranas, sapos y salamandras se han extinto por infecciones de hongos, que obviamente son consecuencia de ciertas actividades humanas. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste croar una rana? Y aunque, como vimos en el top con el dodo y el alca gigante que se extinguieron en los años 1600... Ah, no, ¿verdad? Eso no era. Que se extinguieron hace varios siglos, tan solo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue que comenzamos a darnos cuenta de que la extinción no solo era un hecho, sino que estaba ocurriendo a gran escala. Y desde entonces han nacido proyectos para intentar salvar estas especies en crítico peligro de extinción. Por ejemplo, el cóndor de California, la paloma rosada de Mauricio, el lince ibérico, la paloma de Socorro o los kiwi, han sobrevivido gracias a grandes proyectos de conservación que implican un montón de cosas. Desde la reproducción en cautiverio, porque sí, los zoológicos sí sirven, pasando por la protección del hábitat y la erradicación de las especies invasoras, que en primer lugar fueron las que en muchos casos redujeron las poblaciones hasta tamaños críticos. Si quieren conocer más de estos proyectos, les dejo enlaces en la descripción. Ahora bien, de estas tres causas principales de extinción de las que ya platiqué antes, hay una que es particularmente preocupante porque implica un impacto a los ecosistemas y a las especies que continuaría aun cuando el ser humano desapareciera. Me estoy refiriendo a las especies invasoras. Y para saber qué son las especies invasoras y qué se está haciendo para evitar que causen más daños de los que ya han causado, pues para eso tenemos otro video. Y finalmente, si les interesa más el tema de la extinción, yo les recomiendo este libro que está bien chido, que se llama Crónicas de la Extinción, y está bastante interesante y tiene una forma muy sencilla de narrar los conceptos de extinción y demás, y que puede ser muy útil si quieren profundizar en estos temas de primera instancia. Como siempre, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y compartan para seguir hablando de las aves, de las extinciones y de un montón de cosas más que tengan plumas. Gracias.